Saludos y bienvenidos otra vez a este canal que dedicamos a la discusión de asuntos de geopolítica y el acontecer internacional, sobre todo ahora en estos momentos coyunturales e históricos que vive la humanidad, en el cual todos estos acontecimientos tendrán pues consecuencias reales en nuestras vidas, en las vidas de cualquiera en cualquier país que se encuentre. Así es que para ninguno de nosotros nada de esto debe ser ajeno. Hoy quiero volver sobre el tema del conflicto en el Oriente Medio y empezar con la última noticia que hay en el ambiente, que son las órdenes de arresto emitidas por Turquía contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y 37 otros miembros activos o antiguos miembros del gabinete de Netanyahu en Israel. Como algunos quizás sepan, o los que siguen esto saben, Turquía es uno de los tres países principales garantes del acuerdo de paz que se firmó en Gaza hace pues, unas cuantas semanas atrás. Turquía, quien debía haber estado atenta al acuerdo de paz y a las violaciones del acuerdo de paz, que es más bien un acuerdo de pacotilla y es un chiste. Pues Turquía ha decidido, en vez de velar porque se cumpla el acuerdo de paz, ha decidido pues hacer estas órdenes de arresto, lo cual pues resulta un poco extraño, dadas las continuas violaciones de Israel al acuerdo de paz. Entre estos, entre estas violaciones, vale señalar que desde el primer día mismo que se firmó el acuerdo, Israel no ha permitido la entrada a Gaza de la ayuda humanitaria que manda el acuerdo. El acuerdo requiere que entren unos 600 camiones de ayuda humanitaria al día a Gaza. Y desde el primer día Israel solamente ha permitido menos de un tercio de la entrada que está firmada en el acuerdo. Es decir, de los 600 camiones que se suponen que entraran diarios a Gaza con ayuda humanitaria, apenas entran 180. Asimismo, el tema de los asesinatos que están ocurriendo casi desde el primer día también, aunque el acuerdo de paz requiere un alto al fuego, que es la primera fase del acuerdo de paz, es un alto al fuego de ambas partes beligerantes. Israel ha hecho caso omiso a todo eso. Y al día de hoy está asesinando un promedio de 8 personas al día y está hiriendo a un promedio de 15. Así que pues, por supuesto, Israel no se atiene al acuerdo de paz. Y los países garantes de esto tampoco hacen ninguna declaración, ni emiten ninguna queja, ni dan ninguna opinión al respecto. Tampoco los países garantes, Turquía, Egipto, Qatar, han dicho nada respecto a el estado de los cuerpos muertos de palestinos que han sido devueltos por Israel. En su mayoría los cuerpos están quemados, muchos llevan las manos atadas a la espalda, algunos llevan cuerdas atadas al cuello, están desfigurados y en una gran cantidad de ellos sus órganos vitales han sido robados, están extirpados de sus órganos vitales. Así es que ese es el estado en que devuelven los cadáveres. Y tampoco ha dicho nada los países garantes del estado en que devuelven a los palestinos vivos, que más bien lo que devuelven son sombras humanas. Devuelven a las personas en un estado de ruptura física y emocional que verdaderamente llora ante los ojos de Dios y debería llorar ante los ojos de los países garantes. Así es que pues, dada esta situación y dada la hipocresía general que existe respecto a todo este conflicto y respecto a todo este acuerdo de paz, por ejemplo, debemos señalar como hipocresía suprema el calificar de rehenes a los prisioneros de guerra
que tenía Hamas capturado de Israel, porque lo que tenía eran soldados capturados, eh, y llamar rehenes a, llamar rehenes a esos prisioneros de guerra y llamar prisioneros de guerra a los rehenes verdaderos que tiene Israel en sus cárceles, a los palestinos que tienen allí apresados, muchos de ellos los recogen así de las calles a partir del 7 de octubre del 23, a muchos de esos palestinos que devolvieron ahora, muchos de esos los recogieron de las calles de Gaza y de las calles de Cisjordania. Debemos recordar a quien no sabe que Israel tiene cerca de 300 niños presos en sus cárceles militares, sin acusaciones, sin juicio, sin representación, sin nada, sin pruebas, sin nada. Y allí pueden estar años bajo lo que ellos llaman detención administrativa. Así es que pues toda esta hipocresía general que existe en torno al tema puede ser, puede ser uno de los factores que podemos señalar para tanta inacción por parte de los países garantes del acuerdo de paz. Porque esos países realmente no han garantizado nada hasta el momento. Viven en un estado perpetuo de intimidación por parte de Israel y de los Estados Unidos. Así que vale preguntarse por qué Turquía emite estas órdenes de arresto contra el liderato israelí en estos momentos, eh, y no hace nada para garantizar el acuerdo de paz. Sabemos que el presidente turco, Erdogan, desde el comienzo de este conflicto ha sido un absoluto hipócrita con la causa palestina. Ha estado hablando en público a su favor y en privado, reforzándose con Israel y continuando sus envíos de petróleo a Israel. Es de esta gente que habla por los dos lados de la boca. Por un lado, ha estado diciendo las cosas más fuertes que ningún jefe de Estado ha dicho en contra de Israel. Y por el otro lado, no hace nada para detenerlo. Y lo sigue ayudando. Como dije, garantizando que continúen el flujo de petróleo desde Azerbaiyán a través de Turquía hacia Israel. Si es que, ¿qué busca realmente Turquía con estas órdenes de arresto? No sé, a mí se me ocurre que tal vez están buscando zafarse de formar parte de la alegada Fuerza de Paz Internacional que forma parte del acuerdo de paz y que debe entrar a Gaza para garantizar la paz. Quizás es una manera de Turquía de zafarse de esta posibilidad de que forme parte de esta fuerza internacional, porque por supuesto, tras esto y tras esta orden de arresto, Israel se va a oponer totalmente a que los turcos formen parte de esa fuerza internacional. Sabe Dios si esta es una manera de hacer eso y una forma que tiene Erdogan de buscar zafarse de ese compromiso. No sabremos hasta que las cosas estén quizás un poco más claras en el futuro. Pero dado que ya se realizaron las órdenes de arresto, es importante señalar que esto sienta un precedente en la OTAN. Es el primer país de la OTAN que emite estas órdenes de arresto contra el gobierno de Israel y sus líderes. Y por supuesto es algo novedoso entre los países de Occidente, que podemos considerar que Occidente incluye pues Estados Unidos y los países de la OTAN. Eso es lo que más o menos consideramos Occidente. Pese a que Turquía, que forma parte de la OTAN, en términos culturales no es Occidente, pero en términos políticos se alinea con la OTAN. El hecho de que Turquía, país de la OTAN, emita estas órdenes es importante, porque estas órdenes entonces, si se presentan a la Interpol, pasan a convertirse en lo que llaman una alerta roja de Interpol. Y se supone que los países que forman parte de Interpol actúen en cuanto a las alertas rojas, es decir, que
procuren el arresto de Benjamin Netanyahu y de los otros 37 israelíes que están con órdenes de arresto de Turquía y los extraditen a Turquía. Así es que funciona este tema de la Interpol y así es que se supone que sea. Por supuesto, sabemos de antemano que Estados Unidos, por su parte, se pasará todo esto por donde no le da el sol y hará caso omiso a cualquier tipo de requerimiento de arresto por parte de Turquía. Y lo mismo harán Estados Unidos, que sí tiene un acuerdo de extradición con Turquía, vale decir, ¿no? Y que sí está, en cierta forma, que sí está obligado a eh, cumplir con las órdenes de arresto de Interpol. Y lo mismo podemos decir de los países europeos que forman parte de la OTAN. Ninguno de ellos actuará. Todos ellos, pues, eh, convocarán leyes locales para evitar enviar, hacer los arrestos ni enviar los arrestados a Turquía. Como han hecho antes, esto ya, los países europeos han hecho esto ya antes y han hecho caso omiso a órdenes de Interpol emitidas por Turquía, alegando que se trata de persecución política de los turcos. Pues ya vemos hasta dónde llega esto, pero sí es importante en términos de que esto pues establece un precedente y este precedente pues podría ser el comienzo de futuros desarrollos en el campo del derecho internacional y la diplomacia que lleven a mayor presión sobre Israel. Eh, en cuanto a el acuerdo a la fuerza de paz que se pretende crear para Gaza, debemos señalar que esa fuerza de paz internacional, aunque está contemplada en el acuerdo de paz que se firmó hace unas semanas, no es una fuerza de paz que cuente con una base legal para para su, para su ejecución, es decir, para su formación y para ejecutar lo que se supone que haga. Dentro del marco del derecho internacional no existe un fundamento para esta fuerza internacional de paz, a menos que el Consejo de Seguridad de la ONU se lo dé. ¿Qué será entonces, cómo estimamos que será el mecanismo para obtener este marco legal y esta aprobación del derecho internacional para actuar? Queda saberse, y es la gran pregunta aquí, cuando esto llegue al Consejo de Seguridad de la ONU, si llega, porque aquí vamos a entender que dentro de las fuentes que yo consulto y dentro de todo lo que yo leo, todavía al día de hoy no he visto ni he escuchado nada sobre que se esté formando la fuerza de paz. Pero vamos, esto forma parte de el acuerdo, así es que es de esperarse que sí ocurra, o por lo menos ocurran los intentos de formarlo. Cuando esto llegue pues a la ONU, al Consejo de Seguridad, habrá que preguntarse cómo actuarán Rusia y China ante esta situación. Como sabemos, Rusia y China pues son países declarados, antiimperialistas declarados. Y pues su posición antagónica a los intentos imperialistas de Estados Unidos e Israel pues son pues, posiciones asumidas y declaradas. Ahora, hay que entender que tanto Rusia como China son países también realistas. Es decir, que primero va la soberanía de ellos. Ciertamente, si la soberanía de alguno de ellos está en peligro, están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias, a la guerra total y a la aniquilación del planeta. Pero en cuanto a la soberanía de otros estados, pues ahí quizás la cosa sea un poco distinta. Rusia, por su parte, hemos visto en cierta forma cómo actuó en Siria, que aunque durante la guerra de Siria, que duró 10 años,
Rusia sí intervino para salvar al gobierno de entonces. Cuando ocurrió el último golpe en Siria y cuando cayó el gobierno el anterior gobierno de Siria, pues básicamente Rusia se lavó las manos y dejó que esto ocurriera, teniendo una presencia militar en Siria muy destacada y muy fuerte. No hizo nada al respecto. Igualmente, hay que admitir que vimos a Vladimir Putin aceptar directamente el acuerdo de paz en Gaza y decir que era una iniciativa positiva, cuando en realidad cualquiera que conoce bien las actuaciones de Israel en cuanto a acuerdos de paz y las intenciones de Estados Unidos, expresas intenciones de Estados Unidos en cuanto a Gaza, no puede pensar que este acuerdo de paz sea un acuerdo de paz honesto y genuino. Sabemos que es, como siempre, una triquiñuela nueva para engañar y tratar de meter en cintura a los palestinos y sacarlos básicamente de Palestina. China es otro cantar. China es más bien silencioso, es decir, no se expresa tanto. Y quizás su silencio puede ser interpretado como una resistencia o no como aprobación, sino como resistencia. Yo creo que sí China está más dispuesto quizás que Rusia a defender la soberanía de los países el sur colectivo, sobre todo aquellos países en que tiene grandes inversiones, como Venezuela, que es el país de América donde China tiene la mayor cantidad de inversiones. Creo que ha invertido en Venezuela más de 60 billones de dólares, sobre todo en el tema de la extracción de petróleo en la cuenca del Orinoco, que como ustedes saben, allí están las reservas de petróleo mayores del planeta entero. Así que pues en términos de China, pues es quizás más probable que China esté dispuesta, por lo menos diplomáticamente, a defender los países del sur colectivo y a Palestina. De hecho, ya el gobierno chino hace un año o cerca de ese término, realizó una gran conferencia de todos los grupos palestinos allá en Beijing y ha estado bastante proactivo diplomáticamente en este renglón. Sin embargo, en cuanto al acuerdo de paz, no dijeron ni esta boca es mía. Y ese silencio, pues, expresa muchas cosas también que debemos ver quizás como favorables a Palestina y a la soberanía palestina. Así es que todavía eso queda por esperarse, hay que esperar y ver cómo se presenta la Fuerza Internacional de Paz para Gaza y cuando eso se presente frente al Consejo de Seguridad de la ONU, cómo votan Rusia y China. Eso está por verse. En cuanto a el conflicto entre Irán e Israel, yo estimo que ese conflicto, aunque ahora mismo está, vamos a decir, congelado, o por lo menos puesto en pausa, eh, así como está en pausa, pienso que es inevitable que comience nuevamente y que se active de nuevo. En algún momento ambos bandos volverán a encontrarse en el campo de batalla y ambos se están preparando para esto. Eh, Quiero señalar y quiero hacer hincapié. No sabemos ahora con qué pretexto Israel atacará a Irán, porque será Israel quien ataque primero a Irán. Nadie piense que Irán hará un ataque preventivo contra Israel ante la circunstancia. No descarto nada, por supuesto, porque puede que las tensiones aumenten a un punto que Irán decida hacer un ataque preventivo. Pero la experiencia del pasado y la historia nos indica que ha sido siempre Israel el agresor. Ahora que no está de por medio la famosa excusa de las armas nucleares, porque pues alegadamente en la guerra de los 12 días durante el verano, todas esas instalaciones nucleares de Irán fueron destruidas. El mismo presidente Trump hizo alarde
público e internacional de que todo eso ya estaba destruido y no había que preocuparse más por el tema nuclear de Irán. Así que eliminado ese pretexto, eliminada esa excusa, tendremos que ver con qué nueva excusa viene Israel a atacar Irán. Porque es inevitable que ataque Irán. Siendo Irán básicamente el único país con suficiente poder militar para detener el propósito básico del sionismo desde su fundación, que ha sido la eliminación de Palestina de los palestinos, la limpieza étnica de toda la región de Palestina de sus ocupantes originales, los palestinos. Hay que entender el compromiso profundo del sionismo con este propósito. La idea de eliminar y limpiar étnicamente toda Palestina de los palestinos es uno de los fundamentos del sionismo. Desde sus mismos comienzos, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aunque nosotros pensemos que esto es un desarrollo nuevo, aunque mucha gente piensa que esto es un desarrollo nuevo, esto no es un desarrollo nuevo. El compromiso de Israel con la eliminación de los palestinos es razón de Estado. Es uno de los fundamentos que justifica el Estado de Israel para los sionistas. Y eso está en la base de todo y Israel nunca va eh, a rendirse en este propósito y siempre va a encontrar nuevos pretextos y nuevas excusas, ya sea creándolas ellos mismos con ataques de falsa bandera o sencillamente eh, eh, con falsas noticias que usualmente utilizan con mucha destreza, con propaganda, con agresiones veladas de los servicios de inteligencia de Israel, etcétera. Así que pues en el conflicto y en el frente con Irán, eh, yo soy del pensamiento de que esa guerra comenzará en los próximos meses. No inmediatamente, pero en los próximos meses tendrá una segunda fase y en esa segunda fase yo creo que eh, será mucho más brutal esa segunda fase y ahí pues veremos realmente el poderío militar y de misiles que tiene Irán, que según se alega es muy grande y superior al de Israel. Pero mientras eso pasa, mientras se reactiva el conflicto con Irán, y dado que ahora mismo el conflicto en Gaza está apaciguado por un acuerdo de paz, que es más bien un chiste, y es más bien una triquiñuela contra los palestinos, pero vamos, está apaciguado bajo un alegado acuerdo de paz. Israel, el gobierno de Netanyahu específicamente, necesita un estado de guerra perpetuo para poder mantenerse en el poder. Un estado de guerra perpetuo que le otorgue que le permita establecer un estado de emergencia que evita que las acusaciones y los procesos judiciales en su contra por acusaciones de corrupción extrema sigan hacia adelante. En la medida que haya guerra y que Israel esté en guerra y que esté en estado de emergencia, está bloqueada el juicio por corrupción que tiene que enfrentar Netanyahu. Y por supuesto un juicio por corrupción donde salga culpable significaría el fin de su gobierno. Así que para mantener la coalición y para mantener el gobierno vivo, Netanyahu necesita guerras perpetuas. Y volvió ahora su mirada hacia el otro frente que tiene activo, que es el frente del sur del Líbano. Y allí ha comenzado de nuevo Israel a bombardear el sur del Líbano, en violación del acuerdo de paz firmado ya hace muchos meses y que ha violado en reiteradas ocasiones
sin que haya ningún tipo de consecuencia sobre ello. De hecho, Israel ha violado el acuerdo de paz en el sur del Líbano con Hezbollah casi desde el primer día, igual que hizo en el acuerdo de paz de Gaza. Así es que, pues, dado que Israel ha comenzado ese ataque y dadas las intenciones evidentes de Israel de quedarse con el sur del Líbano hasta el río Lati y quedarse con los recursos hídricos del río Lati, que son extremadamente necesarios para la supervivencia del Estado sionista, pues ha comenzado, pues ese frente allá en el sur del Líbano ha comenzado a activarse nuevamente. Hezbollah, por supuesto, no ha respondido todavía, no ha respondido ni siquiera a los primeros ataques que que hizo Israel contra el Líbano. Israel ha estado bombardeando poblados enteros y destruyéndolos, muchos de ellos poblados cristianos, donde hay importantes santuarios del cristianismo allí en esos pueblos que han sido destruidos por las bombas israelíes. Eh, Así es que pues es de esperarse que el conflicto con Hezbollah se reactive, porque Hezbollah, aunque hasta el momento no ha respondido, Hezbollah no está desarmado como se pretendía que pasara durante el cese al fuego en el Líbano. Se pretendía que el gobierno del Líbano desarmara a Hezbollah. Y Hezbollah jamás se va a desarmar mientras esté en un conflicto abierto con Israel. Y mientras Israel siga impunemente violando los acuerdos de cese al fuego. Así es que es una ilusión y es una fantasía creer que Hezbollah se iba a desarmar. Hezbollah lo que ha sido es comedido, no ha respondido a ninguno de los ataques hechos por Israel desde la firma del acuerdo de paz, pero por supuesto no podemos pretender que esto sea así perennemente. Hezbollah responderá tarde o temprano y yo creo que eso va a ser más temprano que tarde. Es decir, se avecina un nuevo conflicto entre Hezbollah e Israel. Y en este nuevo conflicto eh, pienso que entrarán otras fuerzas militares, tales como las milicias de Irak, que aunque llamadas milicias son más bien pequeños ejércitos, y entrará también en acción el gobierno de Yemen de Ansarallah, que también se ha estado preparando todos estos meses para enfrentar de nuevo a Israel. Por supuesto, tarde o temprano estará el tema de Irán, porque Irán es el único país que verdaderamente tiene el poderío militar para detener a Israel. Así es que pues estamos otra vez en el umbral de una reactivación del conflicto en el Oriente Medio, aunque hay dos acuerdos de paz, dos ceses al fuego, perdón, establecidos en Gaza y en el sur del Líbano. Y aunque en Gaza hay un supuesto acuerdo de paz, que todos sabemos que todo eso es pura propaganda y pura triquiñuela para engañar a los palestinos, pues sabemos que todo esto nunca no ha tenido todavía una conclusión. Estamos muy lejos de que aquí haya una conclusión a todo esto. Vuelvo y les reitero que el plan del sionismo de eliminar a los palestinos de su tierra, sacarlos o asesinarlos, es un plan fundacional del sionismo que va antes de la creación del Estado de Israel. Esto no es una cosa de los últimos años, esto es desde el comienzo, eso está establecido. Y el compromiso del sionismo con esto es firme. Quienes piensen que el conflicto en Oriente Medio lleva siglos ocurriendo y que el conflicto entre musulmanes y judíos lleve siglos ocurriendo, está totalmente equivocado. El conflicto en el Oriente Medio que vivimos hoy comenzó con la llegada de los primeros judíos sionistas a Israel, a Palestina,
allá para el 1910. Antes de esto, había una gran comunidad también de judíos viviendo en Palestina, sobre todo en la ciudad de Jerusalén, Al-Quds, llamada por los árabes, por los palestinos, en la ciudad de Jerusalén, donde convivían por siglos en armonía y en paz junto con los cristianos y junto con los musulmanes. Decir que estos dos grupos han estado en guerra perpetua y eterna es sencillamente no conocer nada de este conflicto y pues sencillamente repetir la narrativa que quiere imponer Israel y que quiere imponer Estados Unidos en el mundo. En Palestina, antes de la llegada de los judíos sionistas, existía un estado de convivencia pacífica admirable entre estos tres grupos religiosos. Y quien quiera creer lo contrario, se equivoca. El sionismo fue la píldora venenosa que envenenó toda esta región y que todavía la envenena. No nos dejemos confundir con esto. Esto es un tema claro. Esto es un tema sencillo. Esto no es un tema complicado. Aquí estamos hablando, pues, de una situación colonial de unos judíos sionistas que mayormente provenientes de Europa y de los Estados Unidos, empeñados en quedarse con una tierra que no les pertenece y eliminar de ella a sus ocupantes originales. Esto es básicamente lo que está pasando aquí. Bueno, creo que con esto termino mi comentario sobre lo que ocurre ahora mismo en el Oriente Medio. Hay que estar pendientes porque es muy probable que en las próximas semanas vuelvan a volar los misiles de Hezbollah sobre Israel y vuelvan a volar los misiles de Ansarallah sobre Israel y que vuelva a entrar Israel en conflicto con las milicias de Irak y eventualmente con el gran país de Irán. Bueno, atentos a todos estos eventos. Si te gustó este video, en parte o en su totalidad, lo que viste, o en su totalidad, por favor dale ahí a la manita esa de like. Y por favor suscríbete para que este canal pueda llegar a más personas, que este es el propósito. Pues difuminar y esta información que no la van a encontrar en los medios de comunicación, eh, en la radio, la prensa, la televisión a que estamos acostumbrados. Los medios de comunicación occidentales no te van a informar sobre estas cosas. Bueno, espero que estemos atentos y hasta la próxima.